Abra su Biblia en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 1. Un pasaje que muchas veces se ha compartido, se ha leído, pero con la gracia del Señor vamos a continuar hablando sobre que somos hijos de Dios. Cuando lo tenemos decimos amén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra del Señor. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Oramos. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este nuevo día que tú nos concedes, nos convoca a poder estar reunidos delante de tu presencia, Señor. Gracias porque hemos podido dar lectura a tu palabra, Señor, en el cual nos encomendamos todo, mi vida en tus manos, bajo la guía de tu Espíritu Santo, para que todo lo que podamos compartir, Señor, podamos ser de edificación y de bendición para tu iglesia. Conociendo tú nuestra necesidad, Señor mío, nos abandonamos bajo la guía de tu Espíritu Santo. Háblanos, Señor mío, porque ya hay un corazón ensanchado para recibir tu palabra. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. Y pueden tomar asiento. Bendito sea el nombre del Señor. Como decía al principio, es un pasaje que muchas veces se ha compartido y hemos oído sobre ser imitadores de Dios como hijos amados. Y nosotros podemos traer a memoria lo que el Señor nos hablaba el culto anterior, el sábado anterior, cuando nuestro pastor llegó a este lugar y inquietado por el Espíritu Santo, inquietado en querer compartir una palabra con nosotros, y cómo Dios nos iluminaba y nos hablaba de que ahora somos hijos de Dios. Cómo fuimos adoptados como hijos de Dios. Eso el pastor dio lectura en la carta de los Romanos, capítulo 8, verso 15. Y eso, cuando escuchamos esa palabra, ¿no?, lo que produce es una alegría en nuestros corazones, porque vemos el privilegio que Dios nos ha concedido a nosotros, ¿no?, de que ahora tenemos un Padre, ¿no? Un Padre que tiene un cuidado especial con sus hijos, un Padre que sabe la necesidad que tienen, un Padre que está atento en todas las cosas, en todas las áreas, un Padre que está preocupado por cada uno de sus hijos, por aquellos que Él tomó. Y vemos que esa palabra en la cual el Señor nos hablaba y nos compartía, el Señor conociendo nuestra necesidad, ¿no? Y como el Señor también nos hablaba y nos decía que tenemos que apurarnos un poquito más en cuanto a nuestro crecimiento espiritual, que tenemos que apresurar nuestros pasos, ¿no? Dios está guardando en nosotros, nos está esperando a cada uno de nosotros para que todos juntos podamos llegar, para que ninguno se quede en el camino, para que ninguno mengue, sino todo lo contrario, que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, vaya produciendo en nuestros corazones ese mensaje que Dios envía, tenga un resultado en cada uno de nosotros. Se vea el fruto de ese mensaje por el cual Dios lo envía y haya en nosotros un cambio, ¿no? Siempre venimos hablando del cambio, de la transformación, pero es algo que Dios sigue insistiendo porque es algo que tiene que hacerse real, visible. Y ese cambio se manifiesta a través de nuestros hechos, a través de nuestra conducta, a través de nuestro proceder, a través aún de nuestro lenguaje, ¿no? Cómo Dios va ordenando todas las cosas, cómo nosotros que somos de la fe y al oír la palabra de Dios, nuestro hogar va cambiando porque nosotros vamos en progreso. ¿Cuántos dicen amén? Y este progreso habla de cambio, de transformación que se produce a través del mensaje oído y la obediencia a ese mensaje. Y ahí podemos ver el cuidado de Dios, el cuidado de nuestro Padre. Nosotros que nos fuimos adoptados como sus hijos, el cuidado que Él tiene con nosotros. Por eso el pastor recalcaba, ¿no?, de que el Padre dice que apresura a corregir a su hijo, lo disciplina
¿Por qué? Porque esa disciplina y esa corrección va a traer un provecho y va a traer un beneficio espiritual en nuestra vida. En todo lo que pueda llegar a suceder contrario, que nuestro Padre no salga a nuestro encuentro, no haya corrección, no haya disciplina, la misma palabra de Dios dice que si no seríamos bastardos, no seríamos de la familia, no tendríamos parte de ella. Pero en este caso, cómo Dios nos hablaba y cómo Dios mostraba que nosotros tenemos un privilegio que no teníamos antes, porque antes estábamos sin Dios, sin esperanza, antes estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados y no teníamos ni idea de que iba a llegar ese momento de que Dios nos iba a tomar como hijos. No teníamos ni conocimiento, ni siquiera en nuestra mente humana nosotros nos imaginábamos que íbamos a estar hoy delante de la presencia del Señor. Pero vemos que la obra es de Dios, la obra no es nuestra. La palabra de Dios dice que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Esa palabra que un día llegó a nosotros produjo algo en nosotros, en nuestros corazones. Y ahí comenzó Dios una obra en nuestras vidas. Cuando pasamos por el agua del bautismo, que es donde hemos muerto y hemos nacido de nuevo en un nuevo hombre, como dice la palabra de Dios, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, ahí comenzó el cambio y la transformación en nuestras vidas. Ahí el mensaje empezó a venir a nosotros. Ahí vemos que nosotros, desconociendo que éramos hijos de Dios, que Dios nos había adoptado como sus hijos, Él comenzó a trabajar. Empezó a enviar su palabra y esa palabra fue produciendo en nosotros. Si usted va a años atrás, cuando usted comenzó en las congregaciones, cuando usted empezó a ir a la iglesia y se mira en el presente, usted puede examinarse y verse que no es la misma persona. Que el entendimiento que hoy, por la gracia y misericordia de Dios, podemos llegar a tener, no es el entendimiento que teníamos cuando nosotros creímos y empezamos a caminar en el Evangelio. Nuestro conocimiento en cuanto a la vida cristiana fue en aumento. ¿Pero por qué fue en aumento? Fue en aumento por medio de los consejos y el mensaje que Dios enviaba para cada uno de nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso hablamos de un progreso, ¿no? De un cambio, de un crecimiento espiritual. Y el privilegio que Dios nos ha dado a nosotros ahora de que nosotros seamos hijos de Dios. Y si nosotros vamos a la palabra de Dios, no cualquiera es hijo, aunque muchos pueden proclamar ser, pero no todos son. Y ahí es donde se marca la diferencia. Ahí donde se ve la diferencia de aquellos, como escuchamos hace un tiempo atrás, de aquellos que sirven a Dios y aquellos que no sirven a Dios. Se ve la diferencia. ¿En qué? En la forma de vida que llevan, en el comportamiento que tienen, en cuando usted lo escucha, qué palabras salen de su boca. La Escritura dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino toda aquella que sea de edificación y sea de provecho. A medida que vamos creciendo, todas esas cosas se van haciendo notorias en nuestra vida. ¿Por qué? Porque el conocimiento está viniendo. Y así como nosotros hablábamos ya hace tiempo de que si el año que pasó, que se fue exigente Dios con cada uno de nosotros, bueno, en este año que ya hemos iniciado y que Dios nos va sorprendiendo cada día de reunión con su palabra, vemos que la exigencia de Dios es mayor. No, pero Dios es malo porque nos exige. No, Dios nos exige porque somos sus hijos. Dios nos exige porque nos está capacitando. Porque Dios está mirando a su pueblo y está viendo los corazones dispuestos. Está viendo de que aquellos que son retenedores fieles de la palabra oída, de aquellos que retuvieron el consejo a pesar de la adversidad, a pesar de la lucha, a pesar de las circunstancias, no decidieron abandonar y retroceder, sino decidieron mantenerse firmes. ¿Por qué? Porque su simiente está en Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Por eso quería iniciar más o menos trayendo a memoria un poco lo que el Señor nos hablaba por medio de nuestro pastor, la importancia y el valor que nosotros le debemos dar,
que ahora somos hijos de Dios. El nombre que Él nos ha puesto no es poca cosa. El dueño del mundo, el creador del mundo, que sea nuestro Padre, que nos haya tenido en sus planes y en sus propósitos, que nosotros que estábamos perdidos, que nosotros no lo buscamos, sino que Él salió a nuestro encuentro, Él nos haya tenido presente y que nos haya tomado y escogido para hacer una obra en este tiempo, sí que nos podemos alegrar por eso. Y hemos dado lectura a este pasaje, dice, sé pues imitadores de Dios como hijos amados. Que seamos imitadores de Dios como hijos amados, como decíamos recién, es un privilegio dado por nuestro Padre. Porque antes no lo podíamos ser, ni siquiera estaba en nuestra mente, como decíamos, no teníamos ni idea de esto. Pero vemos que estando en otro tiempo muertos en nuestros delitos y pecados, donde éramos esclavos del sistema, vemos que ahora Dios en su propósito y en su llamado quiere que nosotros seamos esclavos de Cristo. Cambiamos de posición. Tenemos un privilegio que Dios nos ha dado y tenemos una tarea ahora que comenzar a hacer cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios fue acomodando en el cuerpo a los miembros, cada uno en el lugar que Él le constituye, que Él lo coloca. Y ese funcionamiento dentro del cuerpo, en el lugar que a nosotros nos toca trabajar, es para que nosotros seamos de beneficio al otro miembro del cuerpo. Y no solamente esto queda encerrado dentro de la iglesia, sino que esto se tiene que mostrar, se tiene que exhibir, se tiene que ver. Que no seamos, como decimos siempre, ¿no? Una unidad ficticia, una unidad momentánea, una unidad solamente para compartir unos alimentos y luego se desvanece todo, se echa a perder todo. No, sino que debemos luchar verdaderamente por esta unidad. ¿Por qué? Porque somos una familia. Porque Dios, a llamarnos y adoptarnos como sus hijos, ahora cada uno de nosotros somos miembros de los unos de los otros y somos una familia en el reino de Dios. Porque yo no lo elegí a usted y usted no me eligió a mí, pero Dios nos unió en este propósito. Y ahí es donde nosotros debemos tener el cuidado y empezar a ver con claridad y empezar a velar por esto. ¿Por qué? Porque el diablo anda como un león rugiente, queriendo engañar, queriendo dividir, queriendo causar conflicto. Y ahí es donde nosotros, por medio de la enseñanza que viene a cada uno de nosotros, poder empezar a aplicar lo que estamos recibiendo. Y eso va a tener un resultado. ¿En qué? En que si yo practico, si yo obedezco, mi vida espiritual va a ir en crecimiento. La experiencia y la práctica genera algo en nosotros, que luego yo voy a poder ayudar y entender a mi hermano o a mi hermana o a todos aquellos que lleguen por primera vez a este lugar. Ahora Dios nos dice, el apóstol Pablo acá dice en la carta de los Efesios, sé imitadores de Dios como hijos amados. Esa palabra imitador dice, significa reproducir el carácter, amor, conducta de Dios o de Cristo en la vida diaria, actuando como hijos que siguen el ejemplo de su padre. No es una imitación superficial, algo momentáneo, algo que alguien aparenta, sino una transformación interna que busca el purificarnos, dice interna que busca reflejar la santidad y el amor en actitudes y acciones. Entonces vemos que este significado de la palabra imitar dice reproducir el carácter, amor, conducta de Dios o de Cristo en la vida diaria, actuando como hijos que siguen el ejemplo de su Padre. Por eso Dios como Padre es nuestro modelo a seguir, es nuestro ejemplo, viendo el cuidado que Él tiene con nosotros, sabiendo lo que necesitamos y la necesidad que tenemos de seguir aprendiendo de Él.
Y vemos que acá puede ser que haya una imitación superficial. Por eso la Biblia dice que el amor no sea con fingimiento. Así que el amor se puede fingir, así que ser un imitador de Dios puede fingirse también. Por eso habla del cuidado y el llamado de atención que Dios hace a su iglesia. Que dice, sed imitadores de Dios como hijos amados. Ahora tenemos posición de hijos delante del Señor. Delante de aquel que nos llamó. Delante de aquel que nos adoptó como sus hijos. Ahora Él quiere que nosotros seamos su modelo en esta tierra. Él dejó un ejemplo. Él mostró a su hijo, lo exhibió, lo mostró públicamente. Ahora estamos nosotros, el cuerpo de Cristo, su iglesia, que ahora Dios quiere que nosotros, que ahora que somos hijos, podamos imitarlo. Imitarlo en todo el aspecto de lo que Dios es para con nosotros. Mostrando su amor, su paciencia, su benignidad, su bondad, su mansedumbre, su misericordia. Las virtudes de Dios que están en cada uno de nosotros. Ahora Dios nos mira y ve que Él nos está capacitando y dice, bueno, ahora sean imitadores de Dios como hijos amados. Ahora ustedes lo pueden imitar. ¿Por qué? Porque tienen el Espíritu Santo, porque tienen la guía del Espíritu Santo, porque la palabra de verdad ha llegado a nosotros y Dios nos está capacitando y nos está iluminando para que nosotros podamos obrar conforme a su voluntad. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Por eso el pastor decía, ahora podemos alegrarnos. Y tenemos que comprender el valor que tiene ser hijos de Dios. En el sistema de este mundo, el que es el presidente de una nación, los hijos que tienen, saben lo que es su padre para la nación. Las personas saben el grado de autoridad, saben el compromiso, saben lo que es ser un presidente, tienen conocimiento de lo que es un presidente y el valor que tiene. Y eso es algo terrenal, algo momentáneo, algo pasajero, que hoy puede estar y mañana ya no. Pero nuestro Dios no es que hoy está y mañana ya no va a estar. Él es eterno. Y ese que es eterno, que es el creador de todas las cosas, que nos formó a cada uno de nosotros, bueno, ese es nuestro Padre. Nos adoptó como sus hijos y nos está capacitando. ¿Y por medio de qué nos capacita? Por medio de su palabra. ¿Y a dónde hacía hincapié el pastor? En la disciplina y en la corrección. Una iglesia sin disciplina, sin corrección, es una iglesia donde está el pecado y el engaño. Por eso debemos alegrarnos, que Dios nos encierra en su palabra, que Dios nos instruye en su verdad, que Dios sale a nuestro encuentro y no permita que nosotros hagamos lo que queramos, sino todo lo contrario, Dios quiere que nosotros hagamos su voluntad. Por eso Pablo dice, sean imitadores de Dios como hijo amado. ¿Qué habrá más importante que eso para nuestra vida? ¿Para qué Dios nos llamó? Para estar sentado, para venir, pasar un lindo momento en la congregación, levantarse, retirarme y seguir viviendo mi vida a mi manera. No, Dios no nos llamó para eso. Dios nos llamó para que nosotros podamos alcanzar algo. ¿Qué tenemos que alcanzar? Ser formado al carácter de Cristo. Una meta. Así como muchos se ponen la meta de poder adquirir cosas terrenales y poder estudiar y alcanzar algo, bueno, nosotros nuestra meta que Dios nos llamó es alcanzar la imagen de Cristo, de que Él sea formado en cada uno de nosotros. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Pareciera que el hombre, las personas que llegan a escuchar esto, pareciera ser una locura que nosotros hablemos estas cosas. De que ahora somos hijos, de que ahora podemos imitar a Dios. Por eso el Señor nos habló de la disciplina. Dios toma la autoridad como Padre sobre nosotros y aplica a su disciplina su corrección transformadora. La disciplina muchos la tienen por castigo, como decía el pastor, la disciplina tiene, bueno, agarro la vara, agarro cualquier instrumento o herramienta para castigar, y la disciplina no tiene nada que ver con el castigo.
sino que la disciplina viene para corregirnos a nosotros, para que nosotros podamos obedecerle a Dios. Es el cuidado que Él tiene con nosotros. Hebreos 12, de 7 al 11, Él habla del propósito de la disciplina. Es que haya un cambio, una transformación, para parecernos más a Cristo. Por eso dice, para que participemos de su santidad. En 2 de Pedro 1:4 dice que seamos participantes de la naturaleza divina. Dios quiere y busca de nosotros una obediencia completa. Como lo hemos hablado en el grupo, 2 de Corintios capítulo 10 y verso 6, donde el apóstol Pablo dice, castigar toda desobediencia hasta que nuestra obediencia sea completa. Que sea perfecta, que quiere decir completa. Hay una meta, la disciplina tiene un propósito. Y Dios nos hablaba el día sábado muy claramente del propósito de la disciplina y de la corrección de Dios como Padre y nosotros como sus hijos. Ahora, en ese pasaje de 2 de Corintios, cuando Pablo habla, dice de castigar toda desobediencia hasta que nuestra obediencia sea perfecta, ¿qué herramientas utilizaba? ¿Qué es lo que él aplicaba? Para que haya una corrección y luego de esa corrección tenga un resultado. Ahí vemos claramente que el apóstol Pablo no permitía que las cosas salgan del lugar y que cada uno de los miembros pueda conducirse o hacer lo que quiera dentro de una congregación, sino que era todo lo contrario. Él veía que se estaba desordenando todo y tenía que trabajar, tenía que aplicar aquello por lo cual Dios lo había llamado y le había dado esa responsabilidad de poder guiar, de que los hermanos puedan ser formados, de que miren con seriedad el llamado y el propósito de Dios. Por eso utilizaba en ese pasaje de que hasta que la obediencia sea perfecta, que quiere decir que sea completa. ¿Cuál es el propósito? Que nosotros podamos llegar a ser semejante a Él en todo. Por eso su palabra es enviada, por eso la enseñanza viene y llega a cada uno de nosotros. Tiene un propósito. Por eso tiene que haber una disposición en nosotros de recibirla, de retenerla, de poder descubrir el valor que ella tiene. Como el Señor nos decía, no podemos menospreciar la palabra, el mensaje. No podemos ver quién es el que trae el mensaje, si es que yo lo voy a recibir, si es que yo lo voy a escuchar. Tenemos que ver que el mensaje viene de parte de Dios para nuestro beneficio, viene para nuestro crecimiento. Bueno, ahí a donde muchas veces se genera el conflicto en cada uno, de que tienen la mirada totalmente errada del plan y el propósito de Dios. Por eso a veces no se producen los cambios que Dios espera de cada uno de nosotros. Tomamos el mensaje como un mensaje más, o tomamos nuestro trabajo y nuestra responsabilidad no con la responsabilidad que lo debemos asumir. Por eso a veces nosotros pensamos que de la manera en que yo trabajo en la iglesia es la manera correcta, es lo que uno piensa, pero no tenemos ni idea de lo que es servir a Dios. Por eso hay que perseverar en el trabajo, hay que perseverar en la oración, hay que perseverar en los grupos, hay que perseverar en los cultos, hay que perseverar en el ministerio que Dios nos ha confiado. Este es el comienzo de una obra que Dios comenzó y que seguramente con el tiempo irá en crecimiento. Y estos mensajes que vienen a nosotros es para ordenarnos como iglesia, para que cada uno pueda descubrir y ocupar el lugar que Dios tiene preparado. Y luego que nosotros encontramos nuestro lugar, empezar a trabajar. Y ese trabajo que nosotros realizamos es en beneficio del que está al lado mío. Es beneficio para mi hermano y para mi hermana y para los que han de venir. Y nosotros venimos diciendo, este es el tiempo de preparación. Este es el tiempo. Ahora, si nos ponemos a meditar y nos ponemos a pensar, si este es el tiempo de preparación que Dios nos viene dando,
Este es el tiempo de la exigencia de Dios con nosotros. ¿En qué me ocupo yo? ¿Qué hago yo con el tiempo que Dios me da y la exigencia que viene a mi vida? ¿Qué es lo que estoy haciendo yo? ¿Qué estoy descubriendo de lo que Dios me está hablando? Por eso Pablo dice, hasta que nuestra obediencia sea perfecta. Y para que sea perfecta necesitamos la disciplina y la corrección del Señor. Porque ¿qué padre le permite hacer a su hijo lo que quiere dentro de su casa? Ninguno. Y vemos el cuidado de Dios, nuestro Padre, la casa del Señor. Nosotros, que somos sus hijos, ¿permitirá a Él que nosotros hagamos lo que nosotros pensamos o sentimos y queremos hacer? Él conoce nuestra necesidad, Él sabe lo que necesitamos, sabe cómo guiarnos y a dónde nosotros tenemos que llegar. ¿Cuántos dicen amén? Él lo sabe. ¿Y qué hace? Sale a nuestro encuentro. ¿Y por qué lo hace? Porque nos ama. Porque nos ama. Muchos tienen el amor de Dios en que, y bueno, Dios es paciente, Dios es misericordia, Dios es bondad y amén. Y es verdad. Pero si nosotros nos quedaríamos con eso, nos quedamos en el tiempo pasado o atrás, donde cada uno hacía y deshacía como quería. Y vemos que Dios en su cuidado no nos permite actuar de esa manera. Por eso habla de una exigencia. Y como el Señor nos hablaba por nuestro pastor, debemos apurarnos un poquito más. Debemos apresurarnos. Debemos empezar a dar pasos para ir avanzando, ir en progreso, ir en crecimiento, ir en manifestación y que sea algo visible en cada uno de los que estamos acá presentes. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Es la obra de Dios. Por eso la palabra cuando viene a nosotros es un espejo. La palabra de Dios es un espejo, donde yo me paro, me miro, me examino y esa examinación que yo me hago, que yo no le debo hacer al hermano y a la hermana, sino cada uno individual se examina por lo que Dios le habló y sabe cuánto le falta. Y sabe cuánto debe corregirse aún todavía. Y quizás a usted le puede costar, a mí me sigue costando, pero yo no me puedo quedar con lo que me cuesta. Yo debo luchar para poderlo alcanzar. Debo luchar para poder despojarme de este viejo hombre que está viciado. Ese viejo hombre no cambió. Él está intacto. Lo que cambió es que recibimos una vida nueva. Y que si nosotros nutrimos esa vida nueva, que es la vida espiritual, la vida que recibimos de Dios, el Espíritu Santo, ella nos guiará toda la verdad. No nos dejará hacer lo que nosotros querramos por nuestra humanidad, sino nos va a llevar siempre a hacer la voluntad de Dios. Y eso debemos descubrirlo. Eso se descubre todos los días. Porque la palabra de Dios dice que Dios preparó buenas obras de antemano para que nosotros andemos en ellas. Así que Dios las preparó, están. ¿Pasarán de largo? ¿Será que yo me puedo dar cuenta de las obras que Dios preparó y que me las presenta delante mío y yo no me di cuenta y pasan de largo? Bueno, eso es lo que Dios no quiere. Esas buenas obras, si nosotros andamos en ellas, va a producir algo en su corazón, va a producir algo en su mente. La palabra de Dios viene para renovar el espíritu de nuestra mente. Por eso también hemos escuchado, transformado por medio de la renovación del entendimiento. El mensaje viene con un propósito, renovar mi mente y ir a la renovación de esa mente, yo puedo comprobar que hacer la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Puedo practicar y descubrir. ¿Cómo puedo perdonar? Y tiene que haber alguien que haga algo que a mí me quiera llevar a ofenderme. Y ahí es donde yo debo practicar lo que Dios me habló. ¿Qué me habló Dios? Que debo amar a mi enemigo, que debo perdonar, que tengo que darle de comer. Y yo no lo quiero hacer. Bueno, ahí es donde se genera el conflicto en nuestra persona. En que el mensaje vino y pasó de largo. Por eso hemos compartido una vez, cuando habla Tito capítulo 3, que seamos retenedores fieles de la palabra oída.
Santiago, lo hemos escuchado montones de veces, que no seamos oidores olvidadizos, sino hacedores de la palabra. Hermanos y hermanas que practican, que luchan por obedecer el mensaje. Y ese mensaje tiene un resultado. Ahora nos encontramos que somos hijos de Dios y que el apóstol Pablo le dice a los efesios, sean imitadores de Él. ¿Será que lo podemos hacer? ¿Será que podemos actuar de esa manera? Vamos a Primera de Juan, capítulo 3. Primera de Juan, capítulo 3, del verso 1 al 3. Dice, mirá cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Es verdad. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. En la Nueva Traducción Viviente, este pasaje de Primera de Juan dice de esta manera. Miren con cuánto amor nos ama nuestro Padre que nos llama sus hijos. Y eso es lo que somos. Pero la gente de este mundo no reconoce que somos hijos de Dios porque no le conocen a Él. Queridos amigos, ya somos hijos de Dios, pero Él todavía no nos ha mostrado lo que seremos cuando Cristo venga. Pero sí sabemos que seremos como Él, porque le veremos tal como Él es. Y todos los que tienen esta gran expectativa se mantendrán puros, así como Él es puro. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Esa palabra puro, purificar, dice eliminar las impurezas, limpiar de toda imperfección. Por eso dice que participemos de su santidad. Ahora, hermano, podemos pensar, ¿será que el trabajo es de Dios purificarnos a nosotros? ¿Será que se hará algo solo eso en nuestra vida? ¿A quién le corresponde santificarse, purificarse? Nos corresponde a cada uno de nosotros. Por eso dice limpiar de toda impureza, sacar todo aquello que nos sirve. Por eso Pablo habla y dice del despojo que tiene que haber de nuestro viejo hombre, que está viciado de cosas buenas, no, de todo aquello que está hoy en día la condición del hombre afuera, por el cual obra el engaño, el homicidio, la muerte, la delincuencia, tantas cosas que está afuera. Bueno, todas esas cosas están en nosotros. Y hay cosas que ya han pasado de largo a través de nuestro nuevo nacimiento, pero todavía hay cosas que debemos quitar. Por eso pueden ser cosas pequeñas, pero esas cosas pequeñas no me llevan a que yo pueda tener una comunión perfecta con Dios. Es como decía el pastor, ¿cuánto tiempo podemos pasar con la televisión? Quizás no pasamos tanto tiempo con el televisor como pasamos con el celular. Ahora, ¿qué utilidad yo le doy al celular? ¿Qué es lo que yo miro? ¿Qué entran por mis ojos? ¿De qué se alimenta mi corazón? ¿Qué permito que mi hijo también se alimente? Por eso hablamos de una exigencia que no todos van a querer oírla. Muchos van a buscar los lugares donde se encuentren más cómodos, donde la palabra sea acomodada a su vida y a sus pensamientos. Pero Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que nosotros podamos alcanzar y que en este tiempo podamos nosotros como iglesia mostrar algo totalmente distinto y diferente a lo que siempre se mostró.
Y eso va a depender de nosotros. Por eso, como leímos acá en Primera de Juan, ¿qué es lo que Dios quiere? Que nosotros seamos puros como Él es puro. Ahora, Pablo le dijo a los efesios, sean imitadores de Dios como hijo amado, pero en la condición que quizás muchos están viviendo, no obedeciendo y siendo arrastrados por sus pasiones y sus deseos, ¿cómo van a poder llegar a ser imitadores de Dios? Si hoy yo estoy y mañana no estoy. Sí que es para pensarlo, sí que es para meditarlo, porque los ojos del Señor están puestos sobre nosotros, sobre este lugar. ¿Y qué cosa se le escapará a Él? ¿Será que de noche algo vamos a poder ocultarlo o esconderlo en un lugar que Él no sepa que ahí está? Él todo lo sabe, escudriña la mente y lo profundo de nuestro corazón. Por eso, es como decía el pastor, debemos descubrir el valor de esto. Si descubrimos el valor, vemos la seriedad que esto tiene. Entonces el día de mañana ya no lo voy a enfrentar como lo vengo haciendo. Ya mi proceder, mi actitud, mi pensamiento va a ser distinto. ¿Por qué? Porque el consejo de Dios al meditarlo produjo algo en mi interior. Y eso que se produjo en mí me lleva a mí, cuando salgo de mi casa, tener una conducta distinta. Que cuando me encuentre con alguien en la calle, como me ha sucedido, no recuerde lo que quedó atrás, sino pueda guiarlo por lo que Dios me está hablando en el presente. Y eso trae beneficio y trae provecho. Ahora, si yo no me ocupo, como tiempo venimos hablando, y los ministros vienen compartiendo con nosotros, que nos manda a la ocupación de la lectura, de las enseñanzas, si yo no hago eso, ¿qué renovación podrá haber en mi entendimiento? ¿Qué voy a poder compartir? ¿Qué voy a poder transmitir? Y no solamente con hermanos que están afuera, con nuestros familiares. ¿Qué vamos a compartir? ¿Qué habrá en nuestra boca? ¿Qué habrá de nuevo? ¿Qué verán ellos de nosotros? Por eso hablamos de ir en busca de un crecimiento. Debemos apresurar nuestros pasos. Y para que nuestros pasos se apresuren, necesitamos la disciplina y la corrección del Señor. Al hijo que ama, el Señor apresura a corregirlo. ¿Por qué lo hace? Porque lo ama. ¿Por qué lo hace? Porque no quiere que se pierda, no quiere que se desvíe, que descubra el propósito por el cual está en una iglesia. Ahora usted piense, estos 2 días que fuimos allá a la central, donde Dios habló de los dones y de los ministerios, ¿cuánto desean alcanzar un don y tener un ministerio? Pero para eso debe haber una ocupación y una preocupación. Y en la iglesia está lleno de dones que Dios dio a la iglesia. Pero también tengo que ver qué utilidad yo le doy. En Efesios 5:8 dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿Qué éramos en otro tiempo? Tinieblas. En palabra de Dios para todos dice, porque ustedes estaban antes en la oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. ¿Vio el cambio de posición que hubo? Estábamos en un lugar, fuimos trasladados, y el Señor nos decía el sábado anterior, bueno, ahora son adoptados hijos de Dios. Ya no pertenecemos a las tinieblas, ya no estamos en la oscuridad. La luz de la verdad resplandeció. Nuestros ojos fueron iluminados. Nuestros ojos fueron abiertos. Ahora podemos ver con claridad todas las cosas. Ahora, ¿cómo podemos andar nosotros, que fuimos sacados de las tinieblas, todavía querer experimentar con algo que con nosotros no tiene nada que ver? Pablo muestra muy claramente la condición en la cual nos encontrábamos, pero ya no estamos en esa condición. Ahora somos hijos.
Ahora tenemos un Padre que nos disciplina. Tenemos un Padre que tiene cuidado de nosotros. Tenemos un Padre que busca el bien de nosotros. Para que ahora podamos vivir esta vida de este reino en el cual nosotros hoy estamos. Por eso, como decía acá, porque en otro tiempo eras tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor. Entonces debemos andar como hijos de luz. Si nosotros practicamos todo lo que el Señor nos viene hablando, habrá un desarrollo espiritual en nuestra vida. El crecimiento se va a hacer notorio, se va a hacer visible. ¿Quién lo podrá tapar? ¿Se podrá ocultar? ¿O Dios nos priva de algo a nosotros? Cuando el Señor nos habló y nos enseñó de hacer el bien a nuestro prójimo y hacer bien al hermano, ¿será que alguien nos puede privar que nosotros no lo hagamos? ¿Sabe quién lo puede privar? Usted, yo. Pero Dios nunca. Por eso el propósito de la disciplina. Tiene un propósito, encaminarnos a la voluntad de Dios. Y tenemos que aprender a alegrarnos, que ahora seamos hijos. No, pero yo ya lo sabía. ¿Sabe cuánto lo decían así y dicen aún todavía y no tienen ni idea el privilegio que tienen dado de parte de Dios? Que salen de las congregaciones y ya se olvidaron de lo que Dios le habló, de que Dios le trajo a memoria y le dijo, ahora sos hijo de Dios, sos hijo del Rey, sos hijo del Creador del mundo, y que ahora Él quiere que nosotros seamos imitadores de Él. ¿Será que nosotros no lo podemos hacer? ¿Será que en el intento podemos fallar? ¿Será que su propósito no es firme con nosotros? Él quiere que participemos de su santidad, de su naturaleza divina. Por eso la corrección es lo que necesitamos. Así que tenemos trabajo para hacer. Yo me puedo examinar a la luz de la palabra y saber cuánto me falta y saber yo qué cosas todavía debo quitar de mi persona. No examine a su hermano y a su hermana. Examínese usted a sí mismo y empiece a corregirse. Pídale al Señor que nos ayude. Las cosas no se podrán hacer con nuestra fuerza. Dios no lo va a hacer por nosotros. A nosotros nos toca hacerlo. Y nos está alcanzando todo lo que necesitamos, hermanos. Todo lo que necesitamos, Él nos está alcanzando. Este es un tiempo de crecimiento. Y Dios nos dijo, apresuremos los pasos. ¿Usted lo quiere hacer? Entonces seamos retenedores fieles de la palabra oída. No seamos oidores olvidadizos. Vamos a luchar por esta verdad, que ha llegado a nosotros. Como escuchamos una vez, de nosotros no salió, llegó a nosotros. Entonces sí que hay trabajo por hacer, sí que hay tiempo para ocuparnos. Pareciera que aún el tiempo aún nos apremia más que antes todavía, por la necesidad que hay, por el trabajo que hay, por tantas cosas que tenemos que llevar por delante. En Hebreos 12, 5 al 8, el pasaje este muy conocido que habla de la disciplina. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nosotros estamos siendo parte. Así que
tenemos que ser imitadores de Dios como hijo amado. Tenemos que seguir trabajando con nosotros mismos. Tenemos que seguir sacando todavía muchas cosas que están en nosotros. Y aprendamos a ayudarnos de verdad. Aprendamos a alentarnos de verdad. Aprendamos a mirar el uno por el otro, pero de verdad. Que haya una preocupación en mi corazón, una inquietud. Y si por ahí no está eso, bueno, debemos pedirle al Señor. Porque la misma palabra de Dios nos dice, al que si le pidieres a Él, Él no nos dará. Si le pidieres más sabiduría, Él no te dará para que puedas entender. Ahora, va a depender siempre de mí. El ministerio está dispuesto a ayudar. Los dones están puestos para la edificación. Y por medio de esa corrección y esa disciplina, Dios nos va a ir formando y vamos a ir alcanzando y vamos a ir conquistando. Y cuando nosotros menos lo pensemos, hermano, hemos alcanzado cosas espirituales que jamás pensamos que la íbamos a alcanzar. ¿Usted lo desea? Es para nosotros. Dios nos dice, sea imitadores de Dios como hijos amados. Ya somos sus hijos, ahora nos toca empezar a imitarlo a Él. Pareciera ser una locura, ¿no? Pero es una realidad. Nosotros que somos la iglesia del Señor, Dios nos está capacitando y nos capacitó para que podamos obedecer y podamos empezar a practicar lo que Él nos habla cada día de reunión. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Nos ponemos de pie, hermano. Gloria a Dios. Bendito es tu nombre, Señor. Gloria a tu nombre. Padre, te doy gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu cuidado. Gracias por traernos hasta aquí, Señor. Nos has ayudado, nos estás guiando, Señor. Gracias por tu disciplina, gracias por tu corrección, gracias porque es lo que nosotros necesitamos para que seamos formados, Señor. Gracias porque tú nos muestras que hiciste el llamado, nos adoptaste como tus hijos y que ahora tú quieres de nosotros que seamos imitadores tuyos. Señor, con tu gracia y tu favor, Señor, qué cosa no podamos hacer que sea de agrado para tus ojos. Ayúdanos, Señor. Mira todo lo que estamos presentes. Mira nuestros corazones, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a poderlo alcanzar. Ayúdanos a que lo podamos conquistar, a que sea una realidad en cada uno de nosotros, desde el más chico hasta el más grande, Señor. Tú has comenzado una obra, que esa obra se vaya perfeccionando en nuestras vidas. Para que cuando llegue el momento podamos, Señor mío, ayudar al necesitado, extender la mano, levantar al caído, fortalecer al débil, poder ser un instrumento útil en tus manos en este tiempo, Señor. Te doy gracias, porque tu palabra, Señor, que siempre tú envías, nunca ella vuelve atrás vacía. En el nombre de Jesús. Amén y amén.